En medio de una boda ajena, ella está ahí, radiante, vestida de azul, viendo cómo el hombre que ama camina hacia otra mujer. Sonríe, lo abraza, finge que está bien, pero por dentro, algo se rompe en silencio. Esta es la historia de Emma y Dexter, dos personas que se amaron durante 18 años sin atreverse jamás a decirlo a tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que viene después va a partirte el corazón. Por eso hoy veremos One Day. Emma llevó a su casa al hombre que había amado en secreto durante 4 años. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de estar con el hombre de sus sueños, dudó. Para cuando por fin reunió el valor de acercarse, él ya se había vestido y estaba listo para marcharse. Después de eso, ambos se recostaron juntos en la cama. Pero el autocontrol de Dexter fue mucho mayor de lo que ella imaginaba. Simplemente la abrazó y pasó toda la noche contándole cuentos. Fue entonces cuando él propuso una idea peculiar. Para demostrar que la amistad pura entre un hombre y una mujer sí podía existir, sugirió que se reunieran una vez al año, cada 15 de julio, con tal de permanecer cerca de aquel hombre inquieto el mayor tiempo posible. Emma aceptó su propuesta, aunque a regañadientes, convencida de que el amor terminaría floreciendo con el paso del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos llegó el 15 de julio de 1989, y tal como habían acordado, se reencontraron en Londres. Ese año, Emma, todavía llena de inocencia, guardaba en su corazón el sueño ardiente de convertirse en escritora. Dexter, en cambio, un mujeriego clásico, decidió irse directo a París en busca de una vida de libertad y excesos. Los caminos que ambos eligieron eran completamente opuestos, lo que anunciaba una separación inevitable. Antes de despedirse, Dexter le dijo unas palabras a Emma. Por desgracia, la realidad rara vez sale como uno la planea. Escribir no le dejaba a Emma ningún ingreso, así que no tuvo más remedio que resignarse y trabajar en un restaurante. Día tras día repitió aquel trabajo asfixiante y monótono, y los sueños apasionados que alguna vez tuvo se fueron desgastando poco a poco bajo el peso de la rutina. Cada vez que se sentía así, marcaba el número de Dexter para desahogar su frustración y confusión, pero él, absorto en sus propias aventuras románticas, la ignoraba una y otra vez, sin prestar atención real a lo que ella sentía. La vida de Dexter, por el contrario, era todo lo opuesto a la de Emma. Con su apariencia atractiva, todo le resultaba fácil, y las mujeres se le acercaban sin esfuerzo. Además, consiguió una oportunidad para formarse como presentador de televisión. Su futuro profesional se veía prometedor, y su vida era cómoda y sencilla, gracias al respaldo económico de sus padres, lo cual solo alimentaba aún más su carácter imprudente y despreocupado. Incluso al encontrarse con Emma, no mostraba ninguna consideración por sus sentimientos, llegando a besar a otra mujer justo frente a ella. Emma forzaba una sonrisa para disimular su decepción, y en una de esas ocasiones le contó que la habían ascendido a gerente. Pero para Dexter, aquello no era más que un detalle sin importancia. Pensaba que Emma simplemente estaba desperdiciando su juventud. Como ella sentía que le faltaba algo de confianza en su vida, propuso que la próxima vez que se vieran, se fueran juntos de vacaciones. Aunque tuvo que esperar otro año entero, finalmente el viaje se hizo realidad en 1992. Antes de partir, Emma estableció 3 reglas: nada de coqueteos, dormir en habitaciones separadas y, bajo ninguna circunstancia, estar desnudos frente al otro. Ella creía que así preservaría la pureza de su amistad, pero en realidad, esas eran justamente las cosas que él más deseaba, porque desde el mismo día de la graduación, Emma se había enamorado de Dexter a primera vista. Esa noche estuvieron a punto de cruzar la línea, pero en el último momento Emma se retractó, ya que Dexter le parecía demasiado perfecto, y el miedo que sentía al estar con él era incluso más fuerte que la felicidad de amarlo en secreto. Ella también sabía perfectamente que Dexter era un mujeriego, y que solo manteniendo cierta distancia esa relación podría sobrevivir. Esta forma de pensar tan enredada los convirtió en lo que llamaban amigos. En el fondo, Dexter era consciente de que nunca le faltaban mujeres a su alrededor, pero la inteligencia de Emma y su forma de disfrutar la vida lo llevaban a contener sus propios deseos, sin estar dispuesto tampoco a perder a su confidente. Así, los dos se mantenían al borde de algo más, sin decidirse a soltarse, pero tampoco a cruzar el límite. Quizás el ambiente de aquella noche en el bar resultó demasiado embriagador,
O quizás Emma ya no pudo seguir ocultando lo que sentía. En ese momento, confesó todos los años que había pasado enamorada en silencio de Dexter, e incluso admitió haber escrito innumerables poemas de amor dedicados a él. Muchos de sus borradores de historias también habían nacido de esa inspiración. Dexter, sin embargo, solo esbozó una leve sonrisa y llevó a Emma hasta el borde de la piscina, rompiendo directamente la tercera regla que habían acordado. Justo cuando Emma se dejaba llevar por la emoción del momento, él comentó lo mucho que adoraba estar con tantas mujeres. Ese comentario la devastó. Ella no pudo más que empujarlo al agua, tratando de disimular las lágrimas que estaban a punto de brotarle. Esa noche durmieron juntos en la misma cama, como de costumbre. Las reglas que habían fijado quedaron completamente rotas desde el primer día. En un instante llegó el año 1993, y para entonces Dexter ya se había convertido en el presentador de televisión más popular del país. Poco a poco se fue perdiendo en un mundo de excesos e indulgencia, y por primera vez rompió la promesa que habían mantenido durante 4 años. Aunque la llamó apresuradamente después para disculparse, Emma casi podía percibir el fuerte olor a alcohol a través del teléfono. Más que enojo, sintió preocupación, porque incluso desde un rincón olvidado, Emma seguía pensando en Dexter en todo momento. Sin haber cumplido aún los 30 años, su cuerpo ya mostraba el desgaste de tantos excesos, pero a él parecía no importarle, y siguió haciendo lo que le venía en gana. La cita del 5.º año también quedó, una vez más, olvidada por él, quien creía con arrogancia que, sin importar cuándo, Emma siempre estaría esperando su regreso en el mismo lugar de siempre. Sin embargo, por dentro, Emma ya había comenzado a cambiar poco a poco. Estaba cansada de esa espera pasiva, cansada de sentirse poco importante, y aquel amor que antes ardía con fuerza, se fue apagando en silencio. Cuando Dexter volvió a llamar para disculparse, Emma escuchó claramente el teléfono, pero decidió fingir que no se había dado cuenta, y colgó con frialdad para seguir con su vida. Esa noche tenía una cita importante con un comediante desconocido. Este hombre no era especialmente destacado, e incluso resultaba un poco tacaño, pero a diferencia de Dexter, estaba dispuesto a permanecer junto a Emma con lealtad, ofreciéndole justo esa ternura que Dexter nunca había sabido darle. Y así, en una noche bañada por la lluvia, ambos comenzaron en silencio una relación, como si el destino por fin le mostrara algo de bondad a Emma. Pero como suele ocurrir, muchas personas solo aprenden a valorar algo después de haberlo perdido. En un abrir y cerrar de ojos llegó el 15 de julio del 6.º año. Dexter tomó la iniciativa de proponerle a Emma que se vieran, pero ella, con amabilidad, rechazó la invitación. La Emma que antes luchaba por salir adelante, se había convertido, gracias a su propio esfuerzo, en maestra de secundaria, y como sus alumnos tenían una presentación programada, no tenía tiempo para el encuentro. Aún así, prometió que se verían de nuevo el 15 de julio del año siguiente. El tiempo pasó, y aquel día tan esperado finalmente llegó. Emma se encontró ante una difícil decisión, dudando si debía o no encontrarse con Dexter, pues su novio siempre había estado al tanto de ese acuerdo entre ambos. Cada vez que Emma veía en secreto el programa de Dexter por televisión, su novio siempre le mostraba el mayor respeto y comprensión. Por consideración hacia los sentimientos de él, Emma decidió preguntarle directamente qué pensaba al respecto, diciéndole con sinceridad que si le incomodaba, no asistiría al encuentro. Para su sorpresa, su novio le dio toda su confianza, convencido de que ella sabía perfectamente cuáles eran sus propios límites. Cuando Emma y Dexter finalmente se reencontraron, el ambiente estaba cargado de incomodidad y distancia. 2 años habían enfriado lo que alguna vez fue una conexión apasionada. Al principio intentaron mantener una conversación cordial, pero el estado en el que se encontraba Dexter solo hizo que Emma se sintiera aún más decepcionada. Él parecía un hombre atrapado en alguna adicción, hablando de forma incoherente y yendo constantemente al baño una y otra vez, como si estuviera ocultando algún secreto inconfesable en su interior. Lo que más heló el corazón de Emma fue verlo acercarse sin ningún reparo a otras mujeres, justo delante de ella. Aquel hombre que alguna vez la había hecho perder la cabeza, se había convertido ahora en un completo extraño. Cuando la conversación llegó al tema de su trabajo como maestra, Dexter la miró con un gesto casi burlón. En ese instante, las defensas emocionales de Emma se derrumbaron por completo. Años de sentimientos y expectativas se transformaron. En un segundo,
en una decepción profunda que le caló hasta los huesos. Aquella discusión repentina terminó de romper el último vínculo frágil que quedaba entre ellos. Al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, Dexter corrió tras ella, tratando de salvar lo que ya se había roto, pero todo parecía imposible de reparar. Emma comprendió con claridad que, en el mundo de Dexter, ella ya no significaba nada. En el momento en que Emma se alejó con determinación, Dexter sintió que caía a un abismo, y un dolor abrumador lo invadió de inmediato. 3 años se convirtieron en una brecha invisible que los separó por completo. Como 2 líneas paralelas, apenas se habían cruzado antes de tomar rumbos completamente distintos. En los días que siguieron, Emma se mantuvo radiante, aferrada a su pasión por la vida, mientras que Dexter, antes una estrella en ascenso, se convirtió en una figura marginal. Su programa, alguna vez popular, cayó en el olvido. Presionado por las circunstancias, no tuvo más opción que casarse dentro de una familia acomodada, renunciando a sus antiguos sueños y a su dignidad. Con el paso del tiempo, el orgullo y la imprudencia que antes lo caracterizaban se fueron desgastando por completo. En su nueva familia caminaba con extremo cuidado, tratando de mantener una paz frágil y delicada. Mientras tanto, Emma volvió a escribir, buscando consuelo en las palabras. Sin embargo, cuando su novio descubrió por accidente las cartas de amor que ella le había escrito a Dexter en el pasado, estalló una fuerte discusión entre ambos. Una vez que se calmó, Emma comprendió con claridad la verdadera naturaleza de aquel matrimonio. Un matrimonio sin amor no era más que un sufrimiento prolongado, así que decidió, con firmeza, poner fin a la relación de manera pacífica. En un abrir y cerrar de ojos llegó el 15 de julio del año 2000, el 11º año desde que se conocieron. Ese día volvieron a encontrarse en la boda de un compañero de universidad. Dexter llevaba a su prometida a su lado, mientras que Emma, aunque seguía soltera, se veía más radiante que nunca, atrayendo de inmediato toda la atención de Dexter. Él sabía en el fondo que no merecía a Emma, y quizás vivir una vida descuidada era el castigo que él mismo se había impuesto. Emma tampoco era ajena a ese sentimiento. Al ver la ternura entre Dexter y su prometida, una amargura indescriptible surgió en su interior. Cuando finalmente tuvieron oportunidad de conversar, ambos ocultaron a la perfección sus verdaderos sentimientos, como si volvieran a aquel primer encuentro. Aquellas palabras aparentemente casuales cargaban un sinfín de anhelos y arrepentimientos no dichos. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, solo para apartarse rápidamente, temerosos de dejar al descubierto la parte más vulnerable de sus corazones. Sin embargo, en el momento en que le entregaron la invitación de boda, Emma se quedó paralizada por un instante, pero enseguida recuperó la compostura y, forzando una sonrisa, se acercó para abrazar a Dexter. Al ver a aquel hombre alguna vez despreocupado, a punto de convertirse en un padre responsable, sintió una alegría sincera por él, aunque una ola de vacío la invadió por completo. Ella había imaginado infinidad de veces recorrer junto a Dexter cada etapa de la vida, pero ahora aquellas hermosas visiones no eran más que ilusiones vacías. Alguna vez se prometieron que, pasara lo que pasara, nunca desaparecerían del mundo del otro, pero Emma sabía con claridad que mantener la distancia era el último acto de bondad que podía ofrecerle a Dexter. Un año después, Dexter se convirtió en padre, tal como deseaba, y el tiempo había suavizado poco a poco sus asperezas. Aquel joven rebelde de antes se había transformado en un adulto tranquilo y reservado. Las dificultades y presiones de la vida cotidiana no lo hicieron retroceder, sino que fortalecieron su determinación de hacerse responsable de su familia. Sin embargo, la traición de su esposa lo golpeó como un mazo, destrozando sin piedad aquel breve matrimonio. Tras finalizar el divorcio, cargando entre la esperanza y la inquietud, subió solo a un tren rumbo a París, tratando de encontrar la paz que alguna vez había tenido. Cuando por fin se reencontró con Emma, lo que vio lo dejó completamente atónito. Emma se había transformado en una escritora moderadamente reconocida. Con su cabello corto, proyectaba un encanto agudo y natural, luciendo más madura e independiente que nunca. En contraste, tras un matrimonio fallido, Dexter se veía completamente desgastado. Al mirar a esta nueva versión de Emma frente a él, su corazón se llenó de sentimientos encontrados. Orgullo por lo brillante que ella se había vuelto, pero también tristeza por la distancia que parecía imposible de cruzar entre ambos.
Dexter había planeado inicialmente confesarle sus sentimientos, pero Emma le contó que ahora estaba profundamente enamorada de otra persona. Una amargura que no pudo poner en palabras creció dentro de él, y no le quedó más remedio que alejarse en silencio. Sin embargo, justo en el momento de la despedida, no pudo resistirse a echar una última mirada hacia Emma. Al verla junto a su novio en un gesto de cercanía íntima, comprendió todo de golpe. Emma también había atravesado un dolor similar al suyo, y solo podía imaginar cuánto había sufrido en aquel entonces. Se arrepintió de no haber sabido valorarla cuando tuvo la oportunidad, y se culpó por todas las dificultades que ella había tenido que enfrentar. Pero Dexter sabía que ya nada podía deshacerse. Solo le quedaba desearle en silencio toda la felicidad del mundo y dejarla ir, permitiéndole vivir su propia vida. Sin embargo, justo cuando Dexter estaba a punto de marcharse completamente derrotado, Emma tomó una decisión inesperada. Ella sabía con claridad que, si dejaban pasar esta oportunidad una vez más, quizás se arrepentirían para siempre. Con la promesa de Dexter de por medio, ese amor que había esperado 15 años finalmente floreció. A través de las grietas del tiempo, eligieron deliberadamente el 15 de julio y, como testigo de todo ese tiempo transcurrido, decidieron casarse sin más demora. La vida de casados fue tan dulce como un poema, cada día lleno de calidez y ganas de vivir. Dexter se entregó por completo a abrir un pequeño café en un rincón tranquilo de la ciudad, trabajando en silencio para construir su futuro juntos. Todo parecía perfecto, como si el destino por fin les hubiera abierto los brazos. Pero los accidentes crueles siempre llegan en los momentos más hermosos. Aquel día, con tal de ver a Dexter cuanto antes, Emma decidió tomar su bicicleta y cruzar por un atajo. Sin embargo, en ese instante tan ordinario, un accidente repentino y violento la alcanzó. En sus últimos momentos, la conciencia de Emma repasó, como una película que titilaba, las escenas más preciadas de su vida. El latido de su corazón al conocer a Dexter por primera vez, los momentos que compartieron juntos, esos recuerdos bañados por el tiempo. Todo se volvió vívido con una claridad total. Deseaba con todas sus fuerzas volver a ver a Dexter una última vez, usar el último aliento de vida que le quedaba para decirle que lo amaba. Pero su último rastro de vida se apagó en silencio. Con un arrepentimiento y un cariño infinitos, su vida quedó congelada para siempre en aquella tarde soleada. Ese amor que había durado 18 años terminó, finalmente, de una manera desgarradora. La partida de Emma dividió el mundo de Dexter en dos. Fue como si hubiera perdido el alma, cayendo de nuevo en un abismo de desesperación y entumecimiento. Muchas veces confundía a completas desconocidas con Emma. La herida en su corazón era tan profunda que borraba la línea entre la realidad y el recuerdo. La ternura de Emma dejó en él una huella que jamás podría borrarse. Sin rumbo, se dejó llevar por la vida, metiéndose en problemas, hasta terminar golpeado y ensangrentado en más de una ocasión. Al final, incapaz de seguir viéndolo hundirse cada vez más, su exesposa decidió enviarlo de regreso con su padre, ya anciano. Era la primera vez que Dexter volvía a casa desde la muerte de su madre. Con voz firme, su padre le dijo con sinceridad que debía vivir como si Emma todavía estuviera a su lado, porque solo así podría honrar verdaderamente su memoria. En ese momento, Dexter comprendió de golpe que había soportado en silencio 10 años de soledad y anhelo. Al mirar el rostro envejecido de su padre, un profundo sentimiento de culpa surgió dentro de él, y al mismo tiempo, un nuevo deseo de seguir viviendo volvió a encenderse. Dexter decidió que ya no se ahogaría más en la tristeza y la decadencia del pasado. En su lugar, convertiría su amor por Emma en la fuerza necesaria para seguir adelante, y comenzó a reconstruir su café. En apariencia, Dexter parecía haberse adaptado a la vida sin Emma. El café seguía abierto, y sus pasos se veían firmes, pero en el fondo, todo lo relacionado con Emma nunca lo había abandonado realmente. Sus pensamientos siempre regresaban a aquel día en que se conocieron, 20 años atrás. Se preguntaba qué tipo de historia habría sido si, desde entonces, hubieran decidido estar juntos. Se imaginaba llevándola a escalar montañas, contemplando paisajes majestuosos rodeados de cordilleras interminables, sintiendo la brisa de la montaña y haciéndose promesas que trascendieran el tiempo. Habrían caminado juntos, tomados de la mano, por cada etapa de la vida, componiendo una gran sinfonía compartida. Con alegría la habría presentado a sus padres,
imaginando la felicidad floreciendo en el rostro de ella. Un instante verdaderamente conmovedor. La historia puede parecer haber llegado a su fin, pero en el corazón de Dexter apenas comenzaba. Ese amor inolvidable seguiría fluyendo dentro de él para siempre, como un poema que nunca podría terminar de escribirse. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.